Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Encías en Equilibrio. Hoy, en nuestro episodio titulado Más allá del bisturí, vamos a hablar de un tema clave en la práctica clínica de periodoncia. Vamos a hablar de la comparación entre la terapia periodontal no quirúrgica y la quirúrgica. Sabemos que las enfermedades periodontales, como la gingivitis y la periodontitis, son altamente prevalentes y representan una de las principales causas de pérdida dental en adultos. Pero, ¿cuál es el tratamiento más efectivo para estas? ¿Cuándo es suficiente la terapia no quirúrgica y cuándo debemos ir más allá? Para este episodio me acompañarán la doctora Patricia Taveras y la doctora María Hernández. Encías en Equilibrio, ven a escuchar. Ciencia y salud, todo en un lugar. Con expertos, pasión y rigor. La periodoncia en su máxima expresión. Gracias, Admiris. Este tema da mucho de qué conversar realmente, porque la elección terapéutica no siempre es tan clara, ya que existen muchos factores que debemos tener en cuenta al momento de decidir entre una intervención no quirúrgica y una quirúrgica. Así es, y sobre todo ahora que contamos con muchas herramientas tecnológicas. Así es. Y evidencia científica que nos permite tomar decisiones más informadas, personalizadas para cada paciente. Así es. Hemos hablado anteriormente de cómo la periodontitis es una enfermedad crónica, progresiva y muchas veces silenciosa. Por eso, el diagnóstico temprano es fundamental. Ahora bien, ¿qué herramientas tenemos actualmente para poder identificar la enfermedad antes de que provoque daños irreversibles? Bueno, además del examen clínico tradicional y el análisis radiográfico, Claro. En los últimos años hemos incorporado lo que son herramientas más modernas, como el uso de biomarcadores salivares, y esto ha sido un cambio realmente muy significativo en nuestra forma de poder detectarlas y monitorear lo que es la enfermedad periodontal. Los biomarcadores salivales son moléculas persistentes en la saliva que reflejan procesos inflamatorios activos en los tejidos periodontales. Son equivalentes, por decirlo así, de una alarma molecular. Así es. Cuando hay inflamación periodontal, el cuerpo libera ciertas sustancias que podemos detectar fácilmente en una muestra de saliva. Claro. ¿Y cuáles son más o menos esas, las más relevantes en la práctica clínica que podemos observar cuando utilizamos biomarcadores salivales? Okay. Principalmente son tres. El MP8 es una enzima que degrada el colágeno. Sus niveles aumentan significativamente en pacientes con periodontitis activa. La interleuquina 1, esta es una citoquina proinflamatoria que se asocia a la destrucción ósea. La proteína C reactiva. Esta, aunque es más en general, su elevación en la saliva indica un estado inflamatorio sistémico, muchas veces vinculado al estado periodontal. Eso no puede reflejar la condición de que existe una enfermedad periodontal cuando está allí. Lo interesante es que estos marcadores pueden detectarse antes de que aparezcan los signos clínicos evidentes como la pérdida de inserción o la movilidad dental. Y también su análisis es relativamente sencillo. Se realiza también con un kit rápido de saliva de forma no invasiva y en pocos minutos. Claro, claro. Esto abre la puerta a un enfoque más preventivo y personalizado, porque si utilizamos biomarcadores salivales en un paciente que vemos clínicamente sano, vamos a poder entonces detectar este tipo de moléculas y así podemos determinar si el paciente podría presentar una periodontitis en ese momento o una inflamación en ese momento para poder entonces tratarlo antes de que aparezcan esos signos que ya son pérdida de inserción y movilidad dental. Además, estudios recientes como el de Kim Cardosa y Kim Espinosa y Cáceres de la Torre en el 2020 han demostrado que la reducción de estos biomarcadores tras el tratamiento periodontal no quirúrgico se asocia no solo a una mejora de la salud bucal, sino que también a una mejora en la función endotelial. Claro. Es decir, hay muchos beneficios para el sistema cardiovascular en este tipo de biomarcador. Esto también refuerza aún más lo que es la idea de que la periodoncia debe verse desde un punto de vista integral y sistémico, ya que no se trata solamente de eliminar lo que es la placa y el sarro, sino que también reduce lo que es el impacto de la inflamación oral
en la salud general del paciente. Claro. Entonces, en resumen, los biomarcadores salivales no solo ayudan a diagnosticar de forma más temprana la enfermedad, sino también que nos permite monitorear la respuesta del tratamiento, predecir las recaídas, porque vamos a saber que en un paciente que hayamos hecho terapia básica o hayamos hecho cirugía, en su fase de mantenimiento podemos colocar biomarcadores, podemos hacer pruebas con biomarcadores y ahí evitamos recaídas. Y también esos biomarcadores nos ayudan a poder ajustar el plan de tratamiento de forma dinámica con estos pacientes. Ok, entonces, ahora que ya hemos explorado ese diagnóstico, vamos con el primer enfoque terapéutico, la terapia periodontal no quirúrgica, también conocida como es la fase 1 o la fase higiénica del tratamiento periodontal. Ok, la terapia periodontal no quirúrgica es la base del tratamiento periodontal. Consiste en procedimientos que son mínimamente invasivos, como el raspado y alisado radicular, el uso de curetas manuales y dispositivos ultrasónicos para poder eliminar el cálculo subgingival, la biopelícula y aquellas toxinas adheridas en la superficie radicular. Así, y también incluye el uso de antimicrobianos, como son la clorhexidina, en ciertos casos antibióticos sistémicos como la citromicina, la amoxicilina con metronidazol, dependiendo del perfil bacteriano del paciente. Todo esto acompañado, claro, de intrusión de higiene oral y un control de placa. Hay que recordar que el objetivo principal es controlar la infección y reducir la inflamación, favoreciendo esto lo que es la reparación de los tejidos periodontales, especialmente cuando tenemos bolsas de 4 a 6 milímetros sin defectos óseos complejos. Y aquí es donde la evidencia es contundente. Uno de los estudios que estuve leyendo mostró que un paciente, tras una fase de tratamiento periodontal no quirúrgico, logró una reducción significativa de la profundidad de su sondaje, se disminuyó el sangrado y también hubo una mejora en la movilidad dental. Además, también el índice de placa bajó de forma sostenida con refuerzos educativos, es decir, explicándole luego que se realizó la terapia periodontal no quirúrgica, pues entonces se le explicó al paciente, se hizo refuerzos educativos y entonces allí, con solo la terapia periodontal no quirúrgica, pues tuvimos un tratamiento exitoso en ese estudio. Ese estudio, pues, me mostró eso. También el estudio de García Madueño y colaboradores centrado en la periodontitis en pacientes con periodontitis agresiva demostró que la terapia periodontal no quirúrgica, bien aplicada, no solo reduce la inflamación, claro, sino que también puede generar una ganancia de inserción clínica en bolsas profundas si el paciente colabora con una muy buena higiene bucal. Además, no podemos pasar por alto lo que es la repercusión sistémica y según el artículo de Kim Espinosa y Cáceres en el 2020, tras la terapia no quirúrgica se observó una mejora en cuanto a la función endotelial, lo cual indica lo que son los beneficios más allá de la boca, especialmente en pacientes con ya un riesgo sistémico cardiovascular. Y si sumamos a esto, entonces, los datos del estudio de Botero en el 2021 en pacientes con artritis reumatoide, se observó una disminución significativa en los síntomas articulares de los marcadores de inflamación sistémica luego de un tratamiento periodontal no quirúrgico. Es decir, la terapia periodontal no quirúrgica también mejora la calidad de la vida general del paciente. Que no tenemos que solamente incurrir a la parte quirúrgica, claro. Y para hacer pasar al paciente a veces sin necesidad o quizá con la necesidad, pero... O creyendo que solamente con cirugía vamos a tener una mejora en ese paciente, claro. Por eso es importante individualizar el tratamiento en cada paciente. Aunque la terapia periodontal no quirúrgica funciona muy bien en la mayoría de los casos, tiene limitaciones. Su eficacia disminuye en bolsas profundas, eso sí, de defectos óseos verticales, furcaciones y en pacientes con factores de riesgo sistémicos no controlados. Y justamente ahí entra lo que es el valor de la reevaluación periodontal entre la 4ª y la 8ª semana. Luego de la terapia periodontal no quirúrgica. Si no hay una reducción significativa del sangrado y la profundidad del sondaje, entonces es el momento
de poder pensar en intervenciones más invasivas o llegar ya a lo que es la cirugía. Claro, también debemos enfatizar siempre el papel de la motivación del paciente. Sí. La terapia periodontal no quirúrgica depende en gran parte del compromiso del paciente con el cepillado, el uso de hilo, el uso de cepillos interdentales y las visitas regulares para el mantenimiento. Por eso, el tratamiento no termina con el raspado y alisado. Se requiere una educación constante, un seguimiento, un ajuste un ajuste en la educación del paciente. Ajustarlo de acuerdo cada vez que veamos a los pacientes, pues podemos entonces ahí explicarle un poquito más, decirle dónde hay un fallo, dónde está fallando, para que pueda entonces reforzar esa parte. Claro, porque de lo contrario la inflamación vuelve y se pierde todo lo ganado. Claro, exacto. En el tratamiento. En resumen, la terapia no quirúrgica es una herramienta poderosa, accesible y efectiva que en muchos casos evita lo que es la necesidad de cirugía, pero requiere constancia, monitoreo, sobre todo, y una buena comunicación con el paciente. Así es. Hasta ahora hemos visto cómo la terapia no quirúrgica puede ser muy efectiva en muchos casos, pero ¿qué pasa cuando no es suficiente? ¿Cuándo debemos entonces recurrir a la terapia periodontal quirúrgica? Muy buena pregunta, Niris. La terapia quirúrgica se indica cuando persisten bolsas profundas mayores de 5 milímetros. Hay defectos óseos verticales, exposición de bifurcaciones, o cuando la terapia no quirúrgica realmente no logra estabilizar clínicamente al paciente. Es decir, cuando hay una inflamación y sangrado persistente, pese a una buena higiene oral y tratamiento inicial adecuado. Sí. No se trata solo de abrir la encía, como muchos pacientes piensan. Hoy contamos con múltiples técnicas quirúrgicas diseñadas para regenerar tejido perdido, mejorar el acceso al cálculo subgingival profundo y reducir las fuerzas periodontales. Hablemos de estas técnicas. ¿Cuáles procedimientos se destacan actualmente? Los más comunes son la cirugía de colgajo o de acceso. Este simplemente es para limpiar profundamente lo que son las bolsas periodontales persistentes. Luego está también la regeneración tisular o guiada, donde en esta lo que usamos son membranas de biomateriales para favorecer lo que es la formación de un nuevo hueso, ligamento y cemento. Los injertos óseos y de uso de proteínas, como el MD, que es la amelogeninas. Estas realmente se utilizan para recuperar las estructuras de soporte. La evidencia clínica apoya esas intervenciones. Por ejemplo, el estudio de Milani Gutiérrez comparó resultados entre pacientes tratados con terapias periodontales no quirúrgicas y terapias periodontales quirúrgicas, o sea, especialmente la cirugía colgajo. Sí. El hallazgo, los pacientes del grupo quirúrgico tuvieron una mayor ganancia de inserción clínica y una reducción más significativa de pérdida de sondaje, sobre todo en defectos óseos localizados. Así es. Y en caso de periodontitis avanzada, como furcaciones de grado 2 o 3 o lesiones interproximales profundas, la cirugía no solo mejora la salud periodontal, sino también el pronóstico de los dientes afectados. Además, la cirugía permite recontornear lo que es el tejido óseo gingival, lo que esto puede facilitar el mantenimiento posterior a lo que es la intervención quirúrgica. Una arquitectura gingival más favorable ayuda a controlar lo que es la acumulación y la formación de placa. Ahora bien, también hay que hablar de los riesgos y limitaciones. Claro. La terapia periodontal quirúrgica es más invasiva. Totalmente. Puede requerir anestesia local, sedación y conlleva un tiempo de recuperación más prolongado. Claro. Hay que valorar el estado sistémico de cada paciente antes de indicar una cirugía. Claro, y no todos los pacientes están dispuestos. A veces uno le habla de cirugía a los pacientes y los pacientes pues tienen miedo, ansiedad o presentan alguna condición sistémica que puede sí contraindicar temporalmente la intervención. Por eso la comunicación clara con el paciente es vital. Explicar el porqué de la cirugía, para qué la cirugía, con evidencia, es decir, mostrándoles radiografías, enseñándole por qué lo tenemos que hacer, dónde está el defecto, para que ya el paciente se sienta un poquito más de confianza y no tenga tanto miedo al momento de la parte quirúrgica. Pánico. Doctoras, algo muy importante que a veces se le olvida es en el área de la cirugía, que no me va a reemplazar lo que es la fase higiénica. Exacto. Si no hay un control adecuado en la placa, los resultados quirúrgicos
se pierden rápidamente. Por eso la terapia quirúrgica debe verse como una fase ya más complementaria y no como una solución única. Así. Exacto. Después de todo lo que hemos revisado anteriormente, queda muy claro que la periodoncia no se ha quedado atrás, sino que ha revolucionado rápidamente gracias a la integración de la tecnología, la biotecnología y la inteligencia artificial. Así es, una de las herramientas más interesantes que ya se está aplicando, en las que se está aplicando la inteligencia artificial, es para el análisis radiográficos. Es decir, existen plataformas que nos ayudan o nos permiten analizar imágenes panorámicas o periapicales, detectando la pérdida ósea, el cálculo subgingival y estimando la severidad de la periodontitis con alta precisión. Yo he tenido la oportunidad de leer sobre estas plataformas digitales y es realmente impresionante. El sistema Veget no solo marca marca las áreas afectadas, sino que sugiere diagnósticos preliminares y los compara con evaluaciones anteriores, facilitando la evaluación de la progresión. Esto particularmente es útil en clínicas con muchos pacientes o en revisiones de seguimiento. También están sugiriendo aplicaciones que integran lo que es el análisis clínico con herramientas de planificación terapéutica. Por ejemplo, el Canapú, que Capanú. es una Capanú, una plataforma suiza basada en inteligencia artificial, que permite crear simulaciones de resultados periodontales y estéticos y ayuda en la comunicación con el paciente y la adherencia al tratamiento. Sí, claro, porque simula cómo quedaría un paciente después de un tratamiento y entonces ahí le podemos más o menos mostrar al paciente cómo sería. Y en cuanto al tratamiento, hoy en día la biotecnología regenerativa sigue avanzando. Hoy día usamos factores de crecimiento autólogos, como el plasma rico en fibrina, el plasma rico en plaquetas, pero también utilizamos productos que estimulan la regeneración de cemento, ligamento y hueso. Entonces, eso es bastante innovador en nuestra área. Así es. En el área de biomateriales también se destacan plataformas como Struman, Regenerative Solution, entre otros, que ofrecen matrices colágenas, membranas y sustitutos óseos cada vez más biocompatibles y fáciles de manejar en la cirugía periodontal. También tenemos que tener claro que el futuro también se apoya en lo que es la microbiología avanzada. Esto está pasando de simplemente eliminar las bacterias a comprender cómo modular lo que es la microbioma oral. En este sentido, se están desarrollando probióticos específicos como el M18 y el Lactobacillus, las cuales ayudan a restablecer lo que es el equilibrio microbiano sin recurrir a lo que es el uso excesivo de antimicrobianos. Sí, y no olvidemos los biosensores orales. En países como Japón ya se están probando dispositivos que tienen un pequeño sensor adherido que se puede adherir a los molares y monitorear el pH. Así podemos monitorear entonces el pH, la temperatura e incluso enzimas periodontales, enviando esos datos directamente al móvil del paciente y al profesional en tiempo real. Lo que está claro es que la periodoncia del futuro será más digital. Totalmente. Más personalizada y preventiva. Vamos a hacer una odontología basada en evidencia, sí, pero también apoyada en tecnología que permite decisiones más clínicas, más rápidas y precisas. Claro. Y eso implica que como profesionales debemos mantenernos actualizados, estar dispuestos a formarnos continuamente y sobre todo integrar estas herramientas con un criterio clínico y sentido ético. Y no vamos a parar de estudiar nunca. Continuamos estudiando. Espero Digamos que entonces, discúlpame, que espero que no nos sustituyan rápido. Bueno, por robots, máquinas, ¿se imaginan? No, necesitamos periodoncita para mucho todavía, ¿eh? Llegamos al final de este episodio de Encías en Equilibrio y creo que nos llevamos muchos aprendizajes importantes. Hoy hemos recorrido dos pilares fundamentales en el manejo de la periodontitis: la terapia no quirúrgica y la quirúrgica. Ambas tienen sus indicaciones, sus fortalezas, pero también sus limitaciones, como todo. Y algo quedó muy claro: no hay un único enfoque válido. La decisión terapéutica debe basarse en una evaluación clínica individualizada, el diagnóstico preciso y la respuesta del paciente en la fase inicial del tratamiento. No todo se resuelve con un bisturí, pero tampoco todo se puede manejar sin él. Claro, la terapia periodontal no quirúrgica es fundamental, especialmente en primera fase. Su impacto va más allá de la cavidad oral, mejora la inflamación, reduce el riesgo sistémico y permite evitar mucha cirugía.
Pero cuando ya hay defectos óseos complejos y bolsas profundas, la cirugía periodontal sigue siendo la herramienta más valiosa, Claro. con alto respaldo científico. Eso sí. Y también reflexionemos sobre el futuro de nuestra especialidad. La inteligencia artificial, los biomarcadores, las terapias regenerativas, los probióticos y los sensores intraorales, todo está enfocado en ofrecer una odontología más preventiva, más personalizada y mejor integrada con la medicina general. Así es. Lo importante es que como profesionales no dejemos de aprender, cuestionar y evolucionar. La periodoncia nos recuerda que la boca está conectada con todo el cuerpo y que nuestra intervención puede cambiar más allá de una sonrisa y puede cambiar una vida. Así es. Invito a todos nuestros colegas, estudiantes y profesionales de la salud a seguir profundizando en estos temas, Claro. a buscar evidencia de calidad, sobre todo a trabajar de forma interdisciplinaria, es algo muy importante, Claro. que ya lo hemos hablado. El futuro de la odontología será colaborativa o no será. Gracias a todos por acompañarnos, por escucharnos en este nuevo episodio de Ciencias en Equilibrios. Si te gustó el contenido, compártelo con tus colegas, déjanos tus preguntas en nuestras redes sociales y prepárate porque el próximo episodio abordaremos otro tema crucial del manejo periodontal actual. Hasta luego. Hasta la próxima. Y recuerden Que la salud empieza por las encías.